Al hablar del origen de la filosofía, muchos manuales y textos hacen referencias al ocio. ¿Qué relación hay entre el ocio y la filosofía? Aquí lo que tenemos que hacer para empezar es no dejarnos arrastrar por la palabra ocio y su sentido corriente. Si nosotros esclarecemos el concepto de ocio, sí podemos encontrar que hay un vínculo profundo entre ocio y filosofía. Pero ¿qué queremos decir con ocio? El término que usamos nosotros es un término latino, ocium, que en el latín clásico es lo opuesto al negocium. En realidad, negocium se dice por negación del ocium, pero empiezo por esa oposición para que se entienda el sentido básico del término. Ocium es la actividad que es valiosa por sí misma y el tiempo que se consagra a esa actividad. Es una actividad que al ser por sí misma y en sí misma valiosa, tiene sentido por ella misma para la existencia del hombre. Es una actividad que dignifica la existencia del hombre, mientras que el negocio es una actividad que se realiza solamente por su utilidad. Si no hubiese necesidad de hacerla en relación con las utilidades de la vida humana concreta, material, no se la haría. Entonces lo primero que hay que advertir es que ocio en el sentido propio no hace alusión a inactividad, ni mucho menos a vagancia, ni a el no hacer nada, o al tirarse a vegetar, sino más bien a una actividad, pero no cualquier actividad, sino una actividad que tiene en sí misma su justificación y su sentido. Una actividad que por ser ella misma algo que planifica al hombre, vale por sí sola. No es algo que se hace en vistas a obtener un resultado práctico o utilitario, sino algo que se hace porque eso mismo que se hace es valioso. Es obvio que, entendido así el ocio, podría haber muchos géneros de ocio distintos, porque, bueno, ¿cuál es esa actividad que es valiosa por sí misma? De nuevo, si nosotros pensamos en nuestro horizonte de cultura actual, muchas veces lo que se llama ocio se asocia a actividades recreativas, distractivas, que más que planificar al hombre, lo que hacen es seguir vaciándolo de sí mismo, e incluso mucho más a veces que el trabajo. Porque algo que es propio del concepto clásico de ocio es que no se puede separar esa idea de una actividad planificadora de la existencia humana de la idea de que la existencia del hombre tiene un sentido y tiene una finalidad. En la medida en que se vulgariza la idea de que en realidad la existencia humana es un sinsentido, entonces lo que hay que hacer es distraerse del hombre. El hombre tiene que distraerse del hombre para no estar pensando en algo que en el fondo es un sinsentido. Hay muchos aspectos de nuestra cultura actual que tienen que ver con esa idea. Es decir, el hombre tiene que, de algún modo, enajenarse de sí mismo porque no puede soportar su propio ser, su propia existencia, el horizonte de su realidad. Tampoco hay que entender entonces por ocio una distracción alienante o una distracción que obnubile del pensamiento y de realización de las cosas más nobles y más profundas que hacen a la condición humana. El ocio en el sentido clásico se asocia a eso que acabo de decir, es decir, de las actividades propias del espíritu, de la inteligencia, de la voluntad, conocimiento de la verdad, la práctica de la virtud, el cultivo de la amistad, la lectura de la poesía. El término griego que corresponde al latín ocium es el término schole, de donde viene nuestra palabra escuela. O sea que escuela significa ocio. Si nosotros advertimos eso, nos vamos dando cuenta que el término ocio trasladado a la mentalidad griega
Si hay algo que no significa es inactividad. Nosotros llamamos a la escuela con una palabra griega, porque esa realidad que llamamos escuela viene para nosotros de los griegos, como para los propios romanos antiguos. Ellos hablaron de schola en latín, schole en plural, escuelas, para referirse a una realidad o a un tipo de actividad o de cultivo de la actividad intelectual que les venía de los griegos, porque ellos en su propia tradición no lo tenían. Para la mente griega, el ocio es primariamente el tiempo que se consagra a la actividad más plenamente humana y más valiosa para el hombre. Y eso en la mente de los griegos antiguos es la actividad contemplativa. La teoría, es decir, el detenerse admirativamente a contemplar el ser de las cosas para poder celebrar su significado, su sentido. Con esto estoy diciendo que el término scholé, ocio, escuela, hay que unirlo al término teoría, contemplación. Y, como ya explicamos al comienzo de estas clases, por lo tanto, tiene un significado espiritual e incluso religioso, porque tanto la idea de teoría como la idea de escuela en sus orígenes para la mente griega tienen una connotación religiosa. La primera escuela de la que históricamente se habla en la tradición griega, como comunidad de gente que se consagra a una actividad de contemplación, es el de las comunidades pitagóricas, la comunidad pitagórica original, que no era una comunidad solamente de estudio, diríamos nosotros, no de esfuerzo intelectual sin más, sino de contemplación y de vida según esa contemplación. Es decir, es prácticamente una comunidad de vida fundada en la contemplación filosófica, ciertamente, ¿no? Eso es una escuela. Y a esa comunidad se la llama escuela, scholé, precisamente porque esos hombres viven consagrados a la contemplación. El ocio, entendido en ese sentido, se podría vincular en la tradición cristiana a toda forma de contemplación, pero particularmente de algún modo a la contemplación monástica. Y la tradición monástica tiene además la virtud de mostrarnos que esa contemplación es inseparable al mismo tiempo de una vida concreta de la que el trabajo forma parte, pero no como un fin, ni como un instrumento al servicio de fines al mismo tiempo medios, es decir, fines que sean medios, o sea, trabajo para obtener dinero y obtengo dinero para buscar diversiones y me divierto para estar bien para trabajar y trabajo para obtener dinero y obtengo dinero para divertirme y así sucesivamente en un círculo vicioso de enajenación, sino que esa actividad que es el trabajo está enteramente al servicio de una comunidad contemplante y celebrante, que se dedica a contemplar los misterios y a celebrarlos. Y no es casual que esa tradición monástica esté asociada a su vez históricamente a la transmisión, a la conservación, transmisión y cultivo de la tradición cultural clásica dentro de la tradición cristiana, e incluida la filosofía. El ocio, por lo tanto, hay que entenderlo como una actitud espiritual. Y en ese sentido está profundamente relacionado con los orígenes de la filosofía. Podemos decir que es inseparable del filosofar, porque la actitud contemplativa es necesaria para filosofar. Y la actitud contemplativa implica el ocio en el sentido de consagrar un tiempo considerable a la actividad de contemplar, es decir, de buscar, de retener, de contemplar y de celebrar el sentido de las cosas. Esto es algo a lo que en el fondo toda cultura humana tiende de suyo, es decir, naturalmente el hombre realiza actividades utilitarias solo para que a través de ellas se conserve la vida de la comunidad y la comunidad pueda realizar esas actividades que son ocio, pero ocio en este sentido profundamente constructivo de la actividad que
le permite al hombre arraigarse en la captación del sentido de su existencia, de manera que todas las actividades, sean las que sean, se organicen, se ordenen y se estructuren según ese sentido. Desde este punto de vista, insisto, el ocio tiene una relación profunda con el origen de la filosofía. Ahora, en algunos manuales esto está totalmente tergiversado desde otro punto de vista, no desde el punto de vista de entender al ocio como una actividad distractiva o como un mero no hacer nada, una forma de vagancia, sino entender al ocio como una especie de condición sociológica que da origen al filosofar. Porque unos manuales de historia de la filosofía antigua destacan que la filosofía surge en las ciudades mercantiles del Asia Menor o de la Magna Grecia, ¿no?, en las cuales, como había cierta riqueza acumulada, los hombres se podían dedicar a una actividad intelectual porque ya tenían resueltas sus necesidades materiales. Eso es una manera de explicar las cosas por lo menos superficial. Además de superficial, tiende a un reduccionismo sociológico o socioeconómico y a poner en la raíz de la filosofía unas ciertas condiciones materiales de existencia. Pero digo que es superficial porque basta reflexionar un momento para darse cuenta que esa explicación no cierra. Porque coexistían, por ejemplo, con las ciudades griegas de ese tiempo las ciudades fenicias, que eran ciudades mercantiles mucho más prósperas que las griegas, que tenían mayor riqueza acumulada y en las que, sin embargo, no hubo filosofía alguna. De manera tal que, si nosotros hablamos de las condiciones socioeconómicas y de la existencia de una cierta prosperidad mercantil, pretender que eso da origen al filosofar es un absurdo historiográfico. El hecho de que la filosofía surja en esas ciudades griegas, primero que nada hay que asociarlo con la tradición cultural griega en general. Y en ese sentido es mucho más importante que el Asia Menor es también la patria de Homero, al hecho de que sean ciudades mercantiles que tienen resueltos sus problemas sus problemas de subsistencia básicos. Además, es absurdo pretender que el hombre filosofa solamente en contextos de prosperidad económica. Eso también es contrafáctico, porque la historia no atestigua esto. Sí es cierto que el hombre necesita tener la posibilidad de disponer de un tiempo fuera de la actividad de subsistencia. Eso es verdad. Pero advirtamos que la consecución de bienes materiales a la que consagra uno parte de la actividad vital, o una sociedad humana, una comunidad humana, consagra parte de la actividad vital, en cualquier sociedad humana, espontáneamente, está en cierta proporción con el tiempo que se consagra a las actividades que no son de trabajo. Eso pasa en cualquier sociedad tribal, inclusive, o una pequeña aldea que tiene condiciones de subsistencia duras, pero que sin embargo alterna los tiempos de trabajo con los tiempos de descanso y los tiempos de trabajo con los tiempos de celebración. Eso etnográficamente es universal. Y hoy día, en sociedades altamente prósperas económicamente, advertimos al revés, y como contraejemplo, que sociedades que tienen una alta prosperidad económica, no solo satisfechas las necesidades básicas de subsistencia, sino superadas y totalmente minimizadas como necesidades por el hecho de que se crean necesidades artificiosas constantemente a las que hay que dedicar el tiempo para poder satisfacer, sin que quede tiempo para el auténtico ocio, es decir, para la actividad que planifica el espíritu. O sea, un análisis reduccionista desde el punto de vista socioeconómico me parece totalmente inadecuado, porque deja de lado la cuestión fundamental. Tiene que haber una actitud, dije. El ocio es una actitud espiritual. Entendido como una actitud espiritual se puede vincular con el origen del filosofar. Entendido como tener la ocasión socioeconómica de que haya un tiempo para consagrar la actividad intelectual no explica absolutamente nada, porque una ocasión no es una causa. Ocasión para filosofar, insisto, tenían también en ese momento las ciudades fenicias, y ahí no nace la filosofía.
No puede apuntar a cierta ocasión, pero una ocasión es nada más que una ocasión. Por eso dije que es mucho más importante entender que en el Asia Menor está viva también la raíz de la tradición homérica, por ejemplo, ¿no? Pero además el trasfondo de la mentalidad griega en su conjunto. Y habrá que buscar por qué en las ciudades del Asia Menor y de la Magna Grecia es que se origina primeramente la filosofía, para después hacer de Atenas su capital, ¿no? Porque a partir de Sócrates, Atenas va a ser la ciudad de la filosofía. Y de nuevo eso tampoco se puede explicar por una cuestión meramente socioeconómica, porque había otras ciudades también prósperas en Grecia, aunque no fuesen de la magnitud de Atenas, o con tanto poder como Atenas, como Esparta, ¿no? Que no fueron ciudades filosóficas. No lo fue Esparta, no lo fue Corinto, pero sí lo fue Atenas. De nuevo hay que buscar una raíz espiritual de eso, es decir, un modo de vida y una mentalidad que eran las propias de los atenienses. Porque no es casual que en esa Atenas en la que se desarrolla la filosofía en su culminación clásica, también se desarrolle, por ejemplo, la tragedia como género literario, la tragedia clásica. Es una ciudad que tiene un espíritu particular, como lo señala uno de los grandes discursos que pone en boca de Pericles Tucídides en la historia del Peloponeso. Atenas es una ciudad que vive, según ese discurso de Pericles, para lo que nosotros llamaríamos el bien común de orden espiritual o cultural. Es decir, y eso hace de Atenas, según el discurso, una polis abierta a todos. No abierta a todos porque todos puedan participar de la actividad del gobierno, por ejemplo, que es la que solo participan los ciudadanos. Abierta a todos porque todos están llamados a recoger las riquezas de la cultura de esa polis. Es una polis que se identifica a sí misma con sus frutos culturales, de algún modo. Y esa mentalidad está en la raíz de que sea una ciudad eminentemente filosófica, dentro de la Grecia clásica. Es decir, me parece mucho más sensato buscar la asociación con factores propiamente espirituales, que tengan que ver con la mentalidad, con la forma de pensar, y no en factores meramente socioeconómicos. Pero el tema fundamental aquí es no reducir el ocio a la ocasión de, porque insisto que la ocasión no explica absolutamente nada. El hecho de que el espíritu griego cultive el ocio en el sentido de scholé, de reunión entre los hombres para contemplar el ser de las cosas y celebrarlo, está arraigado en la actitud religiosa de la Grecia clásica y en el espíritu total de los griegos. Y tiene sus raíces en el fondo en la naturaleza humana como naturaleza racional. Es con esto que hay que relacionar el ocio, desde el punto de vista de que el ocio, como cultivo de las actividades supremas de la naturaleza humana, es un bien honesto. Y todo otro bien es nada más que un instrumento para eso. De modo que el bien económico, el bien del gobierno civil, etc., deben ser nada más que un instrumento para poder llegar a esto. Lo último que surge entonces para poder decir y terminar con el asunto es que el concepto de la scholé, del ocio en el sentido griego clásico, que está vinculado profundamente a la teoría y por lo tanto a la actividad filosófica y al origen del filosofar, no solo históricamente, sino en todo momento. O sea, no puede haber actividad filosófica sin una actitud de ocio, o sea, de escuela, que podemos decir escolástica, en el sentido de que escolástico viene de escuela, y escuela significa eso, una comunidad de contemplación. Si no podemos advertir esta conexión esencial, no podemos llegar a este último punto que quiero destacar, y es que el ocio también se puede vincular con ese concepto que los griegos antiguos llaman paideia, es decir, el cultivo del perfeccionamiento del hombre como hombre en orden al cumplimiento del sentido de su existencia. Porque todas las actividades que son meramente instrumentales, el ejercicio de los oficios, de las profesiones, las relaciones particulares de la vida social, a la luz del concepto de paideia aparecen como instrumentos para que el hombre se pueda consagrar a planificar su existencia como hombre, es decir,
a cultivar eso que se llama el bien común, ese bien que es común porque es lo que hace más plenamente hombres a todos los hombres. En este sentido, la idea de paideia está esencialmente vinculada a la idea de scholé. Nosotros traducimos en nuestra mentalidad latina scholé sin traducirlo, escuela, y paideia por humanitas, según Cicerón, de donde viene humanismo, ¿no? De modo que, o cultura, humanismo en el sentido, de nuevo, del cultivo de lo que hace más pleno al hombre como hombre, y escuela, la comunidad que cultiva esto, que se consagra al cultivo de esto. Y digo comunidad y no institución, porque la escuela es siempre primero la comunidad de los que contemplan, y en segunda instancia puede haber alguna institución que sirva a los fines de esa comunidad, ¿no? Esa cultura, esa escuela son algo que no se puede disociar del desarrollo histórico de la filosofía, porque sin la idea de humanitas o de paideia, sin la idea de escuela como comunidad contemplante, que es a veces inseparable de la idea de contemplación, la filosofía no tiene manera de arraigar en la cultura y de ejercer su influjo auténtico en la cultura. Y en este sentido podemos decir que el ocio, bien entendido, está en el origen del filosofar.